Hace tiempo que perdí la cuenta de los kilómetros recorridos en esta autopista olvidada. Soy Jake, un tráilero curtido por innumerables noches en la carretera. Pensé que había visto de todo: tormentas furiosas, carreteras heladas y solitarios amaneceres. Pero nada podría haberme preparado para aquel último viaje, el cual se convirtió en una pesadilla que aún persigue mis pensamientos más oscuros. Fue un encargo aparentemente simple, un último trabajo antes de retirarme. Una carga sellada en un remolque sin nombre, un destino desconocido marcado por coordenadas en un papel arrugado. No había razón para sospechar, al menos hasta que los primeros kilómetros se desvanecieron detrás de mí y la oscuridad de la noche comenzó a revelar su verdadero rostro. En la soledad de la autopista, sombras danzaban en los márgenes de mi visión. Susurros inquietantes se entremezclaban con el rugir del motor, y encuentros con lo inexplicable se volvían moneda corriente. Con cada milla, la carga en el remolque parecía adquirir vida propia, liberando secretos que resonaban con un eco ancestral. Ahora, mientras escribo estas líneas, las imágenes de ese viaje se ciernen sobre mí como un manto lúgubre. La carretera de la desesperación tiene una historia que se esconde entre sus grietas y pliegues, y yo fui arrastrado a su tejido macabro. Permíteme contarte mi historia, la historia del último viaje que desearía haber evitado, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja, y el horror acecha en cada sombra de la autopista. La noche se cernía sobre la autopista como un manto oscuro, y mi camión avanzaba con la monotonía familiar de los neumáticos sobre el asfalto. La carga en el remolque, envuelta en sombras, parecía un enigma en sí misma. Aunque el papeleo describía solo mercancías corrientes, mi intuición de tráilero veterano me decía que algo más se ocultaba entre los pliegues de esa lona grisácea. Cada milla que dejaba atrás dejaba un eco inquietante en mi mente. El motor rugía con determinación, pero la carretera se extendía como una serpiente interminable, y las sombras en los márgenes de mi visión parecían danzar con vida propia. ¿Qué secreto guardaba aquella carga que se mantenía obstinadamente silenciosa? Decidí hacer una parada en un área de descanso solitaria, buscando un atisbo de alivio en la inquietud que se apoderaba de mi pecho. Al detener el camión, el silencio era abrumador. El único sonido era el susurro de la brisa nocturna y el tintineo lejano de alguna chapa oxidada. Con la llave en la mano, me dirigí hacia la parte trasera del remolque. Al abrir las puertas, una oscuridad densa me recibió. La linterna que llevaba reveló cajas apiladas y paletas de carga, todo aparentemente normal. Sin embargo, la sensación de ser observado se apoderó de mí, como si las sombras se hubieran concentrado en el interior del remolque. Aunque no podía ver nada fuera de lo común, una sensación de inquietud persistente me instó a cerrar las puertas rápidamente. De vuelta en la cabina, las luces del tablero parpadeaban con una intensidad inusual. La radio, que antes emitía solo estática, ahora parecía adquirir un tono melódico, como si intentara comunicarse conmigo de alguna manera. Traté de ignorar las anomalías, convenciéndome de que mi imaginación estaba jugando trucos en la soledad de la noche. Al reanudar mi viaje, la carretera parecía aún más desierta, como si el universo mismo estuviera al tanto de la carga que transportaba. Las sombras, antes tímidas, ahora se arremolinaban en las inmediaciones del camión, como si intentaran arrastrarse hacia la cabina. Apreté con fuerza el volante, intentando despejar mi mente de pensamientos oscuros. Con cada kilómetro, la carga parecía adquirir vida propia. Un susurro inaudible se coló en mis oídos, como el suspiro de un viento maligno. La lona del remolque se estremecía ligeramente, como si algo dentro de ella buscara escapar. La tensión en el aire se volvía palpable y mi corazón latía con una urgencia que no podía explicar.
A medida que avanzaba en la noche interminable, la carretera se convertía en un túnel de sombras y la carga silenciosa se volvía cada vez más inquietante. Mis ojos permanecían fijos en el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que pudiera arrojar luz sobre el misterio que envolvía mi camión. Sin embargo, la oscuridad persistía y el silencio amenazante continuaba, como un presagio de la pesadilla que aguardaba en el siguiente recodo de la carretera. Después de la parada en el área de descanso, el remolque parecía haberse sumido nuevamente en su silencio ominoso. Aunque mi razón me sugería dejar atrás las inquietantes sensaciones, la carga persistía en ser una presencia inquietante. Con cada milla que devoraba la carretera, las sombras danzaban alrededor del camión como espectros inquietos. Decidí sintonizar la radio en busca de distracción, esperando que la música rompiera la tensión que se había apoderado de la cabina. Sin embargo, en lugar de la melodía reconfortante de una estación conocida, la radio emitía solo estática. Ignorando la molestia, comencé a girar el dial en busca de alguna señal clara. Fue entonces cuando los susurros comenzaron a filtrarse a través del ruido blanco. Voces indistintas, como sombras hablantes, emergieron de la estática como ecos lejanos. Detuve el giro del dial intentando enfocar mi atención en las palabras susurradas. Eran fragmentos incomprensibles, pero algo en su tono me inquietó profundamente. «La carga», susurró una voz apenas audible. «Guarda secretos». La radio parecía adquirir conciencia propia, como si estuviera conectada de alguna manera a la carga en el remolque. Las palabras, en lugar de disiparse en el éter, se entrelazaban con la estática, creando un eco sobrenatural que resonaba en la cabina. Mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué conexión había entre la carga y estos misteriosos susurros? Decidí apagar la radio, buscando refugio en el silencio. Pero para mi sorpresa, los susurros persistieron. Las voces continuaban como un murmullo lejano, como si la carga misma estuviera transmitiendo un mensaje. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero cada intento era frustrado por la presión creciente en la cabina. A medida que avanzaba por la carretera en la penumbra de la noche, las voces en la radio se intensificaron. Palabras fragmentadas formaban frases inquietantes. «No estás solo», murmuraban. «La carga te elige». La carga, antes solo un enigma en mi remolque, ahora parecía ser algo más, un receptáculo de fuerzas que escapaban a mi comprensión. La tensión en el aire se volvía palpable, como si la realidad misma estuviera desdibujándose. Intenté convencerme de que era simplemente mi fatiga jugándome malas pasadas, pero los susurros persistían, imposibles de ignorar. En la oscuridad de la cabina, mis manos temblaban sobre el volante. La carretera, iluminada solo por los faros del camión, se extendía como un pasillo interminable hacia lo desconocido. ¿Hasta dónde llegarían estos susurros? ¿Y qué significaba esa conexión entre la carga y las voces que hablaban en la estática? Mientras la radio continuaba su extraño discurso, me di cuenta de que la carretera de la desesperación guardaba secretos más oscuros de lo que jamás hubiera imaginado. Tras los inquietantes susurros en la radio, mi determinación por comprender el enigma que envolvía mi carga creció con cada milla. La carretera, aunque conocida, se había transformado en un sendero de incertidumbre. Decidí hacer una parada en una gasolinera abandonada, buscando refugio temporal de las sombras que parecían estirarse con cada kilómetro. La gasolinera se erguía como un monumento a tiempos pasados, con bombas oxidadas y letreros descoloridos. No había señales de vida, solo el murmullo del viento entre los escombros. A pesar de la desolación, la sensación de que algo me observaba persistía, como ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. Al bajar del camión, el crujir de mis pasos resonaba en el aire muerto.
La linterna iluminaba la gasolinera, revelando sombras que parecían retorcerse en las esquinas más oscuras. La carga, aunque sellada, pesaba en mi conciencia como un secreto que exigía ser revelado. Decidí inspeccionar el remolque en busca de respuestas, pero antes de llegar, algo capturó mi atención en el rincón más alejado de la gasolinera. Una figura, apenas perceptible, se movía entre las sombras. La linterna tembló en mi mano mientras la enfocaba hacia esa presencia insólita. Una mujer, pálida como la luna, se materializó en la penumbra. Sus ojos, vacíos de expresión, me observaban con una intensidad que me heló la sangre. Sin emitir palabra, señaló en dirección al remolque como si conociera el oscuro secreto que llevaba en su interior. Mi corazón latió con fuerza mientras intentaba comprender la conexión entre esta figura fantasmal y la carga. ¿Era acaso una advertencia o una manifestación de los susurros en la radio? Mi instinto me decía que la respuesta estaba en la carga misteriosa que transportaba. Decidido a enfrentar la verdad, abrí las puertas del remolque. La luz de la linterna iluminó un objeto antiguo cubierto por un lienzo polvoriento. Al retirarlo, reveló una estatua tallada con runas antiguas. La figura, grotescamente esculpida, parecía retener un poder ancestral. Las runas destellaban débilmente, como si contuvieran la esencia de un pasado oscuro. La mujer, aún en silencio, extendió la mano hacia la estatua. Una corriente invisible parecía unirlos, y el susurro en la radio resonó en mi mente. El artefacto elige a su portador. Mis manos temblaban mientras volvía a sellar el remolque. ¿Qué conexión tenía esa estatua con la carga que llevaba? La mujer desapareció en la oscuridad, dejándome solo con las sombras y las preguntas sin respuesta. Al regresar a la cabina, la radio continuó emitiendo susurros, pero esta vez las voces eran más claras. La carga es más antigua de lo que puedes imaginar, murmuraban. El artefacto despierta a medida que te acercas al destino. La gasolinera abandonada se desvanecía en el espejo retrovisor mientras reanudaba mi viaje. La carretera se extendía como un laberinto de incertidumbre, y la carga parecía llevar consigo una historia que se desplegaba con cada giro del camino. La mujer, las runas y el artefacto ancestral se convirtieron en sombras inquietantes que se unían en el telar de esta travesía hacia lo desconocido. La gasolinera abandonada se desvanecía en la distancia, pero su sombra se proyectaba sobre mi conciencia, tejiendo hilos de misterio que se enredaban con cada suspiro de la noche. La radio continuaba susurrando, ahora acompañada por un tono melancólico que se entrelazaba con las sombras en la carretera desierta. Mientras avanzaba, una densa niebla comenzó a surgir, envolviendo el camión en una cortina grisácea. Las luces delanteras apenas penetraban la espesura, creando un aura de misterio que me mantenía alerta. La carga, a pesar de estar sellada, parecía palpitar con una energía más intensa a medida que la niebla se cerraba a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, borroso y distante, emergió de la niebla. Vestía ropas antiguas, como si hubiera sido arrastrado de algún rincón olvidado del tiempo. Me miró con ojos que reflejaban un conocimiento ancestral, como si pudiera leer los secretos ocultos tras la lona del remolque. Intrigado y a la vez cauteloso, bajé la ventanilla. La niebla se filtraba en la cabina mientras el hombre se acercaba, su figura envuelta en una aura etérea. «Jake», murmuró, su voz resonando con un eco lejano. «La carga que transportas es un enlace con el pasado, un pasado que no puede ser enterrado». Mi garganta se secó mientras intentaba articular palabras. «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?» El hombre sonrió con melancolía. «Soy un guardián del tiempo, un espectro que vaga entre dimensiones. La carga que llevas es un faro en la oscuridad, un imán que atrae las energías de lo que fue y lo que será». Mis manos se aferraron al volante
sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi espina dorsal. La niebla parecía vibrar con una energía sobrenatural mientras el hombre continuaba hablando, revelando secretos que desafiaban toda lógica. Habló de un artefacto ancestral, de runas que contaban la historia de épocas olvidadas y de la conexión entre la estatua y las sombras que danzaban en la niebla. No estás solo, Jake. La carretera de la desesperación es un puente entre mundos y tu carga es la llave. Debes llegar al destino, desentrañar el misterio y decidir el curso del tiempo que se despliega ante ti. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la niebla absorbió al hombre, dejándome solo en la penumbra de la carretera. La radio seguía susurrando, ahora con una urgencia que se mezclaba con las pulsaciones de mi corazón acelerado. A medida que avanzaba, las visiones en la niebla se multiplicaron. Sombras danzantes y luces parpadeantes se convertían en escenas de un pasado que se desenrollaba frente a mis ojos. Caravanas antiguas, figuras encapuchadas y la estatua tallada en piedra que parecía ser testigo de siglos de secretos. El camino se convirtió en un túnel de visiones y susurros, una experiencia que desafiaba las leyes de la realidad. La carga, antes solo un objeto en el remolque, ahora se manifestaba como un faro de conocimiento antiguo. La niebla se disipó lentamente, revelando una carretera despejada y el horizonte que se extendía ante mí. Aunque la visión del hombre se desvaneció, su mensaje resonaba en mi mente. La carretera de la desesperación era un portal entre mundos, y mi destino estaba intrínsecamente ligado a desentrañar los enigmas que se ocultaban en la carga que llevaba. Con una mezcla de determinación y temor, continué mi viaje hacia lo desconocido, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una maraña de misterios que solo la carretera revelaría. En el último tramo, la presión en el aire se intensificó. La estatua, ahora un testigo silente de siglos de secretos, parecía vibrar con una anticipación palpable. La radio, que antes estaba en silencio, volvió a cobrar vida con un susurro suave pero urgente. «Jake», murmuraba la voz en la radio, «has llegado al final de tu viaje. La verdad aguarda en el destino que se despliega ante ti. La carga que llevas no solo es un artefacto antiguo, es la llave para decidir el destino de mundos». El camión se deslizaba por la carretera cada vez más cerca del punto final. La sensación de un poder ancestral latente se apoderaba de la cabina, y el eco de las visiones en la niebla resonaba en mis oídos. La estatua, con su mirada fija y las runas que brillaban con un fulgor misterioso, parecía contener la esencia misma de la carretera. Al llegar al destino marcado por coordenadas en un papel arrugado, la carretera se abrió en un espacio iluminado por una luz irreal. Era un claro en medio de la oscuridad, un santuario rodeado por sombras que parecían esperar con anticipación. Estacioné el camión y salí, llevando conmigo la estatua y el peso de las decisiones que se avecinaban. La radio había dejado de susurrar, y en su lugar, una quietud tensa llenaba el aire. La estatua vibraba en mis manos mientras me acercaba al centro del claro. La voz en la radio se manifestó nuevamente, pero esta vez estaba acompañada por ecos distantes de coros ancestrales. «Jake, el destino aguarda tu elección. La carretera de la desesperación te ha llevado hasta aquí para que decidas el curso del tiempo. La carga que llevas es el nexo entre lo que fue y lo que será». Mis ojos se encontraron con las runas brillantes en la estatua, y en ese momento comprendí la magnitud de mi papel en esta historia sobrenatural. La carretera, la carga, las visiones en la niebla. Todo convergía en este instante crucial. Con determinación, levanté la estatua tallada y la coloqué en un pedestal en el centro del claro. El suelo tembló ligeramente, como si al mismo tiempo respondiera al gesto. Las runas comenzaron a resplandecer con una intensidad deslumbrante,
y la carretera de la desesperación vibró con una energía cósmica. La voz en la radio, ahora mezclada con los coros ancestrales, susurró una última vez. Jake, has decidido el destino. La carretera te agradece por tu valentía. Ahora, descansa. La luz se intensificó, envolviéndome en un resplandor etéreo. Visiones de épocas pasadas y futuras se superpusieron en mi visión, y una sensación de paz y cumplimiento llenó mi ser. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en el claro, el camión y la carretera de la desesperación desaparecidos. Solo quedaba la estatua en el pedestal, ahora inmóvil, pero con un fulgor persistente. El último viaje había llegado a su fin, y yo, Jake, me convertí en un testigo de la carretera de la desesperación y su historia misteriosa. La decisión que había tomado resonaría a través del tiempo, mientras la estatua y las runas guardaban secretos que solo los guardianes del tiempo y la carretera entenderían.